Pero es verdad que desde que estamos empezando a cuidarnos, a querer saber qué tengo que hacer yo para envejecer mejor, para llegar bien, no tener estrés, el magnesio cubre muchísimos de todas estas necesidades que tenemos en nuestro día a día. Gracias a las redes, gracias a vuestro trabajo también en la farmacia, ha hecho que la gente quiera saber más y suplementarse y bien. Esto sale por las redes, estoy harto un poco de ver. El malato es muy bueno para el tema de los músculos. Si tu cuerpo no absorbe bien un citrato o un malato, me da igual que sea porque lo estás buscando para el músculo. Es que no lo vas a absorber y no te va a funcionar. Que el corte de pelo es lo único que te queda cuando estás desnuda. Por supuesto que un corte de pelo es súper importante. O sea, yo he ido a exposiciones, he ido a talleres, he ido a catas, he ido a conciertos, he ido a teatros. Hacemos de todo. Pues es una combinación de bisglicinato de magnesio con malato, porque ella también lo que quiere conseguir que sea una absorción rápida y que nuestro cuerpo tenga una alta concentración de magnesio. Muchas personas te pueden decir, es que mi alimentación es correcta, está bien, sí, pero la alimentación no tiene los minerales suficientes. Bienvenidos al segundo episodio de La Rebotica del Salvador. Estamos a principios de junio y Elche parece moverse entre dos mundos, el orgullo de nuestras tradiciones más profundas y la vanguardia de la ciencia que nos cuida. Por un lado, el mes de mayo nos llevó a celebrar el 25 aniversario de ese hecho histórico en el que la UNESCO proclamaba Patrimonio de la Humanidad el Misteri de Elche. Un hito que nos recuerda de dónde venimos y la magia de una tradición que sigue viva en el centro de la ciudad. Pero ojo, que mayo también nos trajo un hecho muy importante y es que de repente con la globalización que tenemos nos dio un vuelco y sufrimos una alerta por el caso de hantavirus que en muy pocos días, vimos como un crucero se llenaba de un nuevo virus que no solo hacía que se perdiera la vida de unas cuantas personas, sino que además en la farmacia tuvimos muchas consultas porque la gente, no hace mucho tiempo nos tocó vivir esa alerta sanitaria con el coronavirus, incluso subieron las ventas de las mascarillas. Y hablando de pulsos, el de los ilicitanos que está al límite. El Elche Club de Fútbol nos ha hecho sufrir de lo lindo en la recta final de mayo. Cada partido hacia el ascenso ha sido un ejercicio de supervivencia emocional. Ahora que estáis escuchando el podcast, el ascenso estará resuelto y no sé si estaréis celebrando la permanencia o añorando el volveremos. Pero de predecir y de cuidar sabe mucho la ciencia local que no descansa. Mientras nosotros hemos estado sufriendo algo con el fútbol, en el Hospital General ha llegado el sistema Centinela, que ha sido una tecnología inteligente de monitorización que vigila en silencio a nuestros enfermos más vulnerables y encamados, anticipándose a evitar que su piel sufra daños. Así que hoy en este episodio no solo conectamos los puntos entre el patrimonio, la salud, sino que lo unimos a la tensión del fútbol y los suplementos que necesitamos para que el corazón aguante el ritmo de este mayo tan ilicitano. ¡Empezamos! La Rebotica de El Salvador, un podcast de Manuel Serna donde hablaremos de salud, de lo que pasa en Elche y de todo lo que se mueve en la farmacia. Si notáis que hoy abro el programa con el pulso un poco acelerado, no os preocupéis. Todo tiene una explicación, y es que, como os dije, en el mes de abril me tocó soplar 46 años. Si hiciéramos el cálculo de cuántas veces ha latido mi corazón desde aquel abril de 1980, pues la verdad es que es duro, ¿eh? 1.700 millones de latidos han sido los que han pasado desde ese día que nací, y os prometo que la mayoría de ellos los he tenido que sufrir en el mostrador de la farmacia. No soy el único que ha tenido taquicardias. Nuestro alcalde le tocó estar ingresado 2 días y estoy seguro que si escuchara el podcast que hoy vamos a tener, le daríamos alguna solución para que bajara un poco las revoluciones y de vez en cuando nos escuchara un poco más a los ilicitanos. Entre velas sopladas, crisis políticas y el run festero que nos acecha, la pregunta que nos hacemos hoy en nuestra sección de Farmacia 3.0 es clara. ¿Cómo ayudamos a nuestro cuerpo a gestionar todo este estrés, tanto latido desbocado y tanta fatiga acumulada? Para responder a esto, hoy no estoy solo en La Rebotica. Nos acompaña Iván, biólogo y un auténtico fuera de serie en el mundo de los complementos nutricionales. Con él vamos a poner hoy foco en el mineral rey de la relajación muscular y el equilibrio del sistema nervioso, el magnesio. ¿Cuál elegir? ¿Por qué todos los magnesios no son iguales? ¿Y cómo puede ayudarnos que nuestro corazón siga latiendo con fuerza, pero sin sobresaltos? Iván, bienvenido al podcast. Prepara el bote de magnesio, que en Elche lo necesitamos. ¿Qué te parece el lío en el que te he metido? Nada, yo encantado de coger siempre el testigo de todo lo que me propongas, porque vamos, yo contigo lo que me pongas siempre adelante, porque siempre va a salir bien. La verdad es que muchísimas gracias por tu presentación, la verdad, y con ganas de poder responder a todo lo que te pueda ayudar, por supuesto. Pues nada, oye, vamos a empezar. ¿Por qué sabes tanto de suplementación?
A ver, yo, como has dicho, soy biólogo y es verdad que llevo unos 6 años trabajando en la industria, trabajo en el tema del complemento alimenticio y, bueno, pues gracias a ello tengo bastantes conocimientos no solo en esto, sino también en el resto de microelementos, micronutrientes que también nos puede aportar cualquier tipo de complementación, digamos, en nuestro día a día. Vale, ¿qué ha pasado con el magnesio? Hoy yo creo que no hay una conversación en el día a día entre las personas que las personas no hablen de magnesio. ¿Por qué hay esta revolución del magnesio? ¿Qué ha pasado con él? El magnesio, yo llevo viéndolo desde hace unos justo 6 años, que, bueno, ya hace tiempo, acuérdate un poco, por ejemplo, de Ana María la Justicia, ¿Sí? que hace mucho tiempo ya revolucionó el mercado con el tema del magnesio. El magnesio ya tiene su porqué desde hace mucho tiempo. Pero es verdad que desde que estamos empezando a cuidarnos, a querer saber qué tengo que hacer yo para envejecer mejor, para llegar bien, no tener estrés, poco a poco nos vamos informando más. Y es verdad que el magnesio cubre muchísimas de todas estas necesidades que tenemos en nuestro día a día. Por eso pienso que la gente, bueno, gracias a las redes, gracias a vuestro trabajo también en la farmacia, ha hecho que la gente quiera saber más y, bueno, suplementarse y bien. Por eso. Vale, pero al final todo el mundo habla de magnesio, todo el mundo quiere suplementarse, pero cuéntanos un poco, por ponernos en contexto, ¿por qué es tan importante el magnesio en el organismo en el día a día? A ver, el magnesio es uno de los microelementos, en este caso, que tiene hasta más de 300 reacciones químicas en el cuerpo, o sea, cosas tan dispares como puede ser la relajación, la generación de energía, como por ejemplo también pues, a la musculatura, tanto a nivel cardíaco, a nivel cerebral, para la fijación del calcio en el hueso, o sea, es necesario para un montón de cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Nos hemos dado cuenta que el estilo de vida que tenemos ahora mismo es pues, muy loco, muy desbocado, nada que ver con hace 50 años, y que también los suelos están totalmente empobrecidos en magnesio. Es verdad que se ha plantado, replantado, tenemos un sistema de agricultura intensiva que hace que se agote este mineral muy rápidamente. Aun teniendo tú una dieta muy rica, en principio en legumbres, en semillas, en verduras de hoja verde, que son muy ricas en magnesio, no vas a encontrar ese 100% que vas a necesitar en tu día a día. Por eso está muy bien el tema de la suplementación, ¿vale? Para no tener esa carencia. Porque, a ver, el déficit de magnesio es algo que no se detecta en las analíticas, ¿no? O sea, por lo visto y por lo que yo tengo entendido, cuando tú te llegas a enterar de que tienes un déficit de magnesio, suele ser muy tarde. ¿Qué es lo que pasa en las analíticas? ¿Por qué no se puede detectar? Muy buena esa pregunta, porque en principio, si tú vas a hacerte una bioquímica normal, normalmente no te van a sacar el magnesio. Pero si tú pides que te hagan el magnesio, lo que vas a encontrar es en una analítica en la sangre, vas a encontrar el 1% nada más de lo que está por ahí circundante. El resto está dentro de la célula o dentro del hueso. Por lo tanto, cuando tú te des cuenta en esa analítica que está todo bien, resulta que dentro de ese músculo, o sea, dentro de ese hueso o dentro de esas células, puede ser que los depósitos estén ya agotados. Entonces, realmente no es el tipo de analítica que tenemos que hacer, es otro tipo de analítica en el cual sería una orina de 24 horas, en la cual tú te tomas cierta cantidad de magnesio y vemos la que tú estás excretando para ver realmente la que tú has captado. Claro. Ese sería otro tipo diferente de analítica. O sea, que realmente al final lo que tenemos que buscar es que muchas veces esto es algo que por ahora no está muy estudiado, ¿no? Y la analítica que a día de hoy se hace, pues no va a ser la que nos diga eso. Efectivamente. Vale, pero ¿qué pasa? Cuéntanos algo más, porque otra de las cosas que más nos suelen preguntar en la farmacia es ¿qué es esto del ladrón del magnesio? El ladrón de magnesio, en realidad podemos tener nuestros niveles altos de magnesio, pero hay muchos ladrones en nuestro día a día que nos hacen que no podamos disponer de él, bajar su biodisponibilidad o incluso gastar más de lo necesario. Por ejemplo, el tabaco, por ejemplo, el alcohol. Por ejemplo, podemos hablar de la comida basura también. O, cómo no, pues nuestro nivel de estrés. O sea, tenemos un estrés muy alto en nuestro día a día, estresores por todos los lados, que hacen que vayamos gastando este magnesio y que se vayan agotando todas nuestras reservas. Así que, como decía, hay que suplementarse porque ha cambiado mucho nuestro estilo de vida de hace unos 50 años ahora. Vale, y yo veo que también, pues eso, yo decía que acabo de cumplir 46 años, ¿no? ¿Qué pasa con los años? Al final, ¿qué pasa con la absorción del magnesio y con los años? Sí, está visto que no es la misma la absorción cuando eres joven que cuando eres mayor. Esto también tiene mucho que ver también con el tema de la microbiota, tiene mucho que ver también con el envejecimiento. Y hay también, no sé si será tu caso o no tiene por qué, pero hay gente que toma muchos omeprazoles también, que esto también hace que la gente mayor que tenga mucha patología le suelen dar, pues tómate un omeprazol. ¿Qué hace esto realmente? Pues inhibir la bomba de protones. Esto es más que te baje la acidez. Cuando te baja la acidez, lo que sería el factor intrínseco no se genera, por lo tanto tú no vas a absorber bien. Vas a tener falta tanto de hierro, de B12, como de magnesio. Por lo tanto, estas personas serían una de las que tendrían que tener pues, incluso más cuidado con ello.
O sea que el tema de los omeprazoles es algo que también va a alterar mucho, ¿no?, la absorción de magnesio y que deberíamos de tener cuidado en el día a De día. hecho, es una de las cosas que yo siempre recomiendo. Paciente, ya sea con un bypass gástrico, ya sea con omeprazoles, que utilice muchas sales, en este caso de frutas, para el tema de la acidez. Habría que hacerse analíticas tanto de hierro, B12 y magnesio, porque muchas veces esos síntomas de estoy cansado, me encuentro siempre como muy irascible, muy irritado, tengo calambres, pues suelen ser por esa falta de magnesio muchas veces. Y bueno, alguna de las veces que nos has visitado en la farmacia, sí que hemos tenido la suerte de poder hablar contigo y poder compartir contigo, porque ahora la verdad que hablar de magnesio es una locura, pero hay muchas sales, ¿no? Y yo creo que podríamos hacer un poco un repaso de las diferentes sales que existen en el mercado para quitar y darle valor a los mitos y las realidades que existen entre cada una de ellas. ¿Qué te parece si empezamos por el óxido y el carbonato? Me parece crucial porque hay como una desinformación por todas partes con el tema del magnesio que siempre me doy cuenta. Es que me vienen pidiendo un citrato, me vienen pidiendo un malato. Lejos de toda realidad que se pueda ver, al final lo que tenemos que encontrar es una sal que sea muy biodisponible. En el caso de lo que me estás hablando, un óxido por ejemplo, un carbonato, son sales inorgánicas que tienen una absorción muy mala. Por lo tanto, tú puedes ver a lo mejor en el bote de un óxido que tiene una cantidad extrema, pero realmente, ¿qué es lo que se va a absorber? Muy poquito. Con un carbonato te pasa 3/4 de lo mismo. Realmente se utilizan como laxante. Como no se va a absorber ese 100%, mucho se va a quedar en nuestro intestino, pues nuestro intestino va a generar agua, va a soltar esa agua para que luego haya una diarrea y pueda eliminar este exceso. Por eso se utiliza como... O sea que el carbonato de magnesio tampoco estaría mal si lo que buscas es una acción laxante. Efectivamente. Otra cosa es que buscando otra acción te encuentres esta y luego tengamos un poco el problema. Pero bueno, luego ya tenemos los más modernos, ¿no? Luego hablaríamos un poco de los citratos y los malatos, que a priori yo siempre había leído. Esto parece que está relacionado con el músculo, con la energía. ¿Qué hay de verdad o no verdad aquí? Efectivamente. Hablamos, de hecho sale muchas veces, esto sale por las redes, estoy harto un poco de ver. El malato es muy bueno para el tema de los músculos porque ese ácido málico que conlleva, por ejemplo, o el citrato es muy bueno para... El tema del ácido málico, bien, pero bueno, tú puedes encontrar un ácido málico en una manzana. Por lo tanto, quiero decir que no tiene por qué el hecho de que tenga esta sal vaya a funcionar mejor para eso. Se trata de que se absorba bien. Si tu cuerpo no absorbe bien un citrato o un malato, me da igual que sea porque lo estás buscando para el músculo. Es que no lo vas a absorber y no te va a funcionar. Búscate otro tipo de formas más biodisponibles en este caso. Vale, y bueno, ahora vamos a uno de los que yo creo que más conoces. Vamos a hablar un poco del bisglicinato. Por ejemplo, o sea, podríamos hablar de lo que sería cualquier tipo de aminoquelación en el cual puedes utilizar un bisglicinato o el treonato, por ejemplo, que también está muy de moda. Estos dos tienen una biodisponibilidad muy alta. Quiere decir que como están rodeados por aminoácidos, cuando pasa por el intestino, el cuerpo ve realmente que eso es un aminoácido y se absorbe, pero el 100%. Quiero decir, es que... Tú, por ejemplo, puedes ver, de hecho se nota muy rápidamente la acción que tiene y que no tiene ningún tipo de efecto laxante. Por eso son unos complejos pensados con sus patentes hechas para que se puedan absorber muy bien. En el mercado puedes encontrar muchas veces complejos de un bisglicinato, con un malato, El caso es que puedes tener también varios tipos de sales, porque si no se absorbe por una vía, se absorberá por otra. Pero tienes que encontrar el que mejor se absorba para ti, desde luego. Vale, y ya por último nos has hablado un poco del treonato, pero al final, por lo que comentas, entiendo que va a ser una sal que va a ser en función de la disponibilidad que tengan, Correcto. si realmente tiene esa función más cerebral o no, ¿no? Sí, es verdad que los estudios dicen que es el que atraviesa la barrera hematoencefálica y este es el que puede llegar más al sistema cognitivo, incluso también pues, más de relajación. Pero bueno, esto es una cosa que queda ahí todavía por desarrollar más los estudios, pero a priori sí que da muy buen feedback, la verdad. Sí, sí. Bueno, pues ya hemos hecho un repaso por todas las sales. Yo creo que tenemos muy claro que al final hay que dejar un poco de lado y no poner el foco tanto en la sal que nos vamos a tomar, aunque está claro que hay algunos que son aminoquelados y que vienen con mejor biodisponibilidad, que son los que deberíamos elegir, pero al final yo creo que lo que me queda claro es que hay que incorporar magnesio en la dieta. Eso, desde luego, pon magnesio en tu vida. Pero, oye, hoy en día se vende magnesio en todos los sitios. De hecho, esta mañana estaba en el gimnasio y el chico del gimnasio me ha ofrecido ir a una charla porque iban a empezar a vender su propia suplementación. ¿Qué debe ser importante, aparte de entender la sal, a la hora de elegir el magnesio más adecuado y cuáles son las diferencias que podemos encontrar entre los que vendemos en la farmacia y los que pueden encontrar en otros canales? Sobre todo lo que estábamos comentando, el tema de la biodisponibilidad, desde luego, que tenga algún tipo de patente que también te dé esa seguridad. Y desde luego yo me iría a una farmacia. ¿Por qué? Porque en la farmacia es donde realmente te van a dar un consejo y un seguimiento, donde realmente tenéis ahí vuestro consejo y vuestra sabiduría. No quiero decir que no haya profesionales en un gimnasio, pero sí que es verdad que el seguimiento que se hace,
digamos, todo conocimiento que tenéis. Incluso si esta persona podéis tener el seguimiento dietético, de qué está comiendo, analíticas que podéis hacer también en el punto de venta, o incluso más allá, el tema del sueño. O sea, conocéis a vuestros pacientes, realmente sabéis las necesidades de vuestros pacientes, por lo tanto me parece que el mejor sitio donde se puede recomendar es en la farmacia. Yo solo por añadir y no por barrer hacia mi lado, pero sí que es verdad que en el tema de que yo soy muy insistente con el tema de no solo con los magnesios, sino con los complementos alimenticios en general, que al final en la farmacia es muy difícil que tengamos un complemento alimenticio que no tenga estudios detrás. Y en este caso, yo creo que cualquiera de los que nosotros comercializamos en la farmacia, y tú de eso sabes un montón, suelen tener patentes, suelen estar avalados y suelen tener calidad farma, que al final es un valor añadido que también hacen que se diferencie a veces un poco el precio, ¿no? Desde luego, muchas veces, puedo hablar de un supermercado como puedo hablar, pero sí que es verdad que ese precio, esa diferencia de precio, puede ser que sea contraproducente. Que tú te dejes que estás metiéndote un magnesio no es de buena calidad, no vas a tener el efecto que tengas, incluso pues tener pues algún efecto como el de laxarte y claro, al final vas a tirar un poco ese dinero. Yo creo que lo mejor es ir siempre en farmacia, vais a encontrar fórmulas muy buenas. No te puedo decir que en la farmacia haya hoy por hoy algo que no sea testado y que no esté con una patente detrás, así que vamos. Y bueno, ya puestos, ¿no? Que hemos hablado de magnesio, ¿cuándo hay que tomarlo? ¿Por la mañana o por la noche? Muy buena pregunta, Manu. En este caso va a ser un poquito, porque hemos hablado de varios tipos de acciones que hace el magnesio. Por ejemplo, una muy normal que suele pedir la gente es para el tema de la energía. Por las mañanas cuando te levantas, tomar algo de magnesio va a hacer que tu mitocondria, que es donde se hace realmente la energía, pues funcione mejor. Entonces, durante el día me dará energía. ¿Que yo la quiero para relajación? Pues bueno, pues dependiendo. Si yo estoy muy estresado a media tarde, que es cuando salgo de trabajar y me noto incluso pues con esas cefaleas tensionales, pues también lo puedo tomar para ello. Para dormir, no lo hemos dicho, pero es que muchas veces la melatonina por la noche requiere de ese magnesio. Entonces, muchas veces hay gente que no tiene que tomar melatonina, sino que es simplemente con el magnesio con lo que puede ayudarle para dormir. Bruxismo, incluso se me ocurre, o sea, hay para el corazón, arritmias, incluso para la tensión. O sea, hay muchísimas aplicaciones del magnesio y vamos, es que ya te digo, el 70% de la población tiene déficit de magnesio. ¿Quién debería tomar magnesio? Todo el mundo. Vale, y oye, ya no te iba a preguntar que cuándo tomarlo porque nos has hecho un resumen de todos los sitios donde habría que tomarlo, pero ¿existe una dosis máxima de magnesio que deberíamos de tomar? A ver, dosis máxima no, hay una dosis recomendada, sí que existe una VRN, esto que significa que deberíamos de tomar ese 100%, normalmente de la dieta es complicado, pero bueno, tomando en torno a unos 300-330 miligramos en un complemento llegaríamos a los 400-410, que es lo que se requiere. Ahora bien, no existe un límite, pero sí que se ha visto que tomándolo durante mucho tiempo continuado, pues tienes luego pues esas náuseas, esos vómitos, ese malestar que te puede producir. Entonces, bueno, hay que llevar un poquito de cuidado, no hay que hacerlo a troche y moche. Y bueno, ya la verdad que parece que no, pero se han pasado 10 minutos o 12 minutos hablando de magnesio y antes de despedirte sí que me gustaría, porque has hablado un poquito y me parece también súper interesante, sí. En el hipotético caso de que hubiese alguien que no quiera tomar ningún complemento y ningún suplemento, has estado hablando, cuéntanos cuáles son los alimentos que aunque no lleguen, pero bueno, que la gente los tenga en la mente, que son más ricos en magnesio. Sí, hablaríamos de, desde luego, legumbres, o sea, legumbres, rollo, las alubias, los garbanzos son ricos en ello. También, por otro lado, por ejemplo, anacardos, también es muy ricos en ello. O lo que sería ya el tema de semillas, que también normalmente son ricas en magnesio. Todo lo que venga del suelo. Eso sí que te diría que, aun siendo vegetariano, como es mi caso, yo podría estar tomando todo esto, pero no llegaría muchas veces al 100% por estos requerimientos que no tienen esas plantas que estamos tomando. O sea que yo incluso me suplemento con eso, con zinc, con B12, con de todo, desde luego. Pues oye, Iván, muchísimas gracias porque yo creo que nos has dado una clase magistral de magnesio. Bueno. La verdad que es una suerte poder contar con expertos como tú en complementos nutricionales. Y a nosotros nos ayuda mucho porque al final en el mostrador tenemos muchísimas consultas que nos hacéis de magnesio y yo creo que hoy hemos podido resolver y sobre todo quitar algunos mitos relacionados con el magnesio y poder ayudaros a que cuando vengáis a preguntarnos cualquier cosa, pues entendáis que detrás de cada una de las recomendaciones que os hacemos, pues hay mucha ciencia y sobre todo hay muchos estudios que os van a ayudar a encontraros mucho mejor en poco tiempo. O sea que muchas gracias, Iván. Nos vemos en la farmacia en breve. Desde luego, un placer. Y arrancamos esta segunda sección del podcast en la que, bueno, ya Iván nos ha dejado claro que para calmar los latidos de estos 46 años que tengo y sobrevivir a las tensiones de mayo en Elche, el magnesio es el mejor aliado en la rebotica. Pero seamos sinceros,
Hay otra terapia milenaria para soltar adrenalina, rebajar el estrés y enterarse de absolutamente todo lo que pasa en esta ciudad. ¿Y esa terapia cuál va a ser? Sino estar sentado en el lavacabezas de una buena peluquería. Por eso hoy, en nuestro radar ilicitano, encendemos los focos para recibir a alguien que toma el pulso de la ciudad cada día tijera en mano. Él sabe mejor que nadie cuánta laca y cuántos nervios tuve que tener para poder organizar mi cumpleaños y seguro que por su sillón han pasado todo tipo de confidencias y más sustos políticos que en el propio ayuntamiento. Así es que, pues nada, no digo como la otra vez de recibir con un fuerte aplauso, pero sí con todo el cariño que se merece a José Ángel, que es el alma mártir y el artista que está detrás de Albado 3. Bienvenido, José Ángel. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Pues yo estoy fenomenal. O sea, parece que hacía un montón de tiempo que no nos veíamos, ¿no? Pero te he visto esta mañana. Ah, sí, la verdad que, pues bueno, he de confesar que gracias al algoritmo de Instagram llevo 3 años yendo a la peluquería de José Ángel y bueno, esta mañana, para serle fiel a mis 21 días, he ido a que me pusiera a punto para grabar este segundo capítulo del podcast. Fantástico. Cuéntanos, José Ángel, ¿de qué parte del Che eres tú? Yo soy de La Hoya. ¿De La Hoya? Sí. Ah, muy bien. O sea, nosotros tenemos muchos clientes de La Hoya. O sea, que naciste Claro. ahí. Sí, bueno, sí, me crié en La Hoya y he vivido muchísimos años en La Hoya, claro. Y sigo teniendo vínculo, claro, por supuesto. Hombre, de hecho Soy yo... de La Hoya, claro. Sí. A mí me contáis tanto tú como tu hermana que vais bastante a La Hoya. Pero cuéntanos, ¿cómo acabaste estudiando peluquería? Pues realmente mi plan era estudiar arte dramático en la Escuela de Arte Dramático y Danza de Murcia, ese era mi plan, pero de repente me encontré un día una amiga por la calle, me dijo que se iba a matricular en peluquería, que quería estudiar peluquería. Ella quería estudiar peluquería en una academia, que es fantástico, pero yo dije, no, pues nos vamos a matricular en formación profesional. Antiguamente se hacía formación profesional, hoy también hay módulos, tampoco lo tengo demasiado claro lo que se hace hoy en día. Y decidí, bueno, le comenté, hacemos peluquería, empezamos formación profesional y si no nos gusta la peluquería, pues nos cambiamos a otra rama o pasamos a hacer bachiller o cualquier cosa y por eso, sencillamente por eso, pero no es que fuese mi pasión de pequeño ni nada. ¿Y acabas peluquería y te pones enseguida a trabajar? Bueno, realmente estando aún en peluquería, en La Hoya, en la cabina de teléfonos, vi un anuncio que ponía guapa por los pelos y eso era el anuncio de una peluquería muy moderna, muy vanguardista, por el 80 y tantos, 85, 86, y el anuncio decía guapa por los pelos y a mí me encantó. Entonces yo le dije a mi madre, le dije, oye, yo quiero trabajar ahí. Y me dijo, bueno, pues si quieres trabajar ahí, pues te vas y preguntas. Y así fue, fui a pedir trabajo, me dijeron que no había trabajo ahí para mí, pero yo al día siguiente fui y empecé a estar ahí en el salón, que es Group 2, que fueron Daniel Tobar y José Manuel Martínez, los fundadores de Group 2, que todo el mundo en Elche los conoce, ambos, y a Daniel Tobar, por supuestísimo. Bueno, y entre medias de ese trabajo te tocó hacer un parón, ¿no? Porque tuviste que ir... Bueno. Te tocó ir a la mili. ¿Cómo lo sabes? Hombre, Pues, porque he investigado, me he leído toda tu Wikipedia. Pues sí, sí. Hice el servicio militar. Intenté hacer que fuese un poco más tarde. Pero bueno, hice que fuese un poquito más tarde. Pero aún así te llamaron. Pero finalmente tuve que hacerlo. ¿Y ahí te pusieron a cortar el pelo? Me puse, bueno, sí, tuve que cortar el pelo. Y además... Sí, tuve que cortar el pelo, pero como eran muy poquitas personas las que había allí, tenía que hacer otras cosas, tenía que hacer otras labores y otras cosas. Muy bien. Fue divertido, bueno, vamos, en desacuerdo totalmente en todos los días. Todos los días estaba como enfadado, no enfadado, pero como que yo lo pasaba bien, pero yo quería tener claro que era un sitio donde yo no quería estar. Eso es. Simplemente eso. Y ya de ahí vuelves y ya das el paso, ¿no? Un poco también a la industria, que tú también estás un poco en la industria. Bueno, realmente yo después, después volví, empecé a trabajar otra vez en Group 2 con Daniel Tobar y José Manuel Martínez. Yo realmente tuve un contacto y quería trabajar en Madrid, pero Daniel y José Manuel me dijeron que acababan de coger una marca para distribuir en Levante y Andalucía. Esa marca es Sebastian Professional, que todas y todos la conocéis hoy en día. Y claro, me dijeron, trabajas en el salón, trabajas en la peluquería, pero al mismo tiempo empiezas a hacer como de formador, educador técnico, se llama de esas formas. Y por eso es que empecé a trabajar en la industria de la cosmética para el cabello con Sebastian Professional.
en el año 2018 y en el 2019 decidí montar este salón de peluquería, pero fue también algo un poco casual. Realmente no había una idea muy clara de abrir un salón, de abrir un salón, pero de repente la que hoy es mi socia, María es mi socia, María Antón, y pasamos por delante de donde tengo el salón, vimos un local precioso que llevaba años sin alquilar. Yo sé que ese local ha querido ser alquilado para hostelería, para cositas, porque pues, compañeros míos o amigos míos lo han intentado. Y nada, y le tocamos el timbre a la señora del local y dijimos que aquí queríamos abrir una peluquería. Y realmente fue por el local. Y empezó todo, bueno, y fue muy bonito el crear el espacio. Fue muy bonito trabajar con José Juan Fructuoso. Te iba a preguntar, Sí. ¿quién nos diseñó eso tan bonito? José Juan Fructuoso es un arquitecto muy reconocido, muy conocido en Elche. Hay muchas cosas en Elche que permanecen de él, pero hay otras que aquí tengo que reivindicar, que ha hecho cosas muy bonitas, pero Bien. algunas las han quitado Pues a nivel urbano. Y la verdad que yo cada vez que voy a la peluquería me llama muchísimo la atención Sí. lo bien conceptualizado que Sí. están todos los espacios. Además fue genial porque aquello era una antigua tienda de salazones y lo primero que se hizo fue hacer la demolición, y a partir de la demolición José Juan, junto con nosotros, pero sobre todo ahí fue José Juan mucho, empezó a diseñar y a crear el espacio y el concepto, que realmente es fantástico, me encanta, y es un espacio donde yo me siento muy bien, las clientas y los clientes se sienten muy bien y todo el equipo se siente muy bien, la verdad. Pues ahí va a ir yo ahora también. O sea, parece que te has leído el guión. ¿Qué tipo de clientela llega al Vado? Bueno, la clientela que llega al Vado es todo tipo de clientela también, claro. Todas las personas que trabajan en Albado somos peluqueros muy ¿Inquietos? muy experimentados, inquietos Vale. también, pero muy experimentados, entonces nos conoce porque todos, tanto Yolanda como David como yo y Eloína, pero sobre todo los peluqueros que es Yolanda, David y yo, hemos trabajado ya en Elche, nos conoce mucha gente y el tipo de clientela es muy diversa. Es clientela que quiere un cambio, clientela que quiere un color, pero también clientela que quiere un color saludable, clienta que quiere dejarse de teñir con tintes químicos y se están tiñendo con productos más naturales. Y otra de las cosas que a mí pues me gusta mucho cuando voy allí, y no sé si todo el mundo es como yo, ¿la gente se deja aconsejar o viene con las ideas muy claras? Realmente la gente se deja aconsejar. Bueno, hay gente que tiene ideas bien claras, pero normalmente quieren que les contemos y que les dejemos aconsejar, porque está claro que una clienta o un cliente, el que mejor conoce su cabello es él mismo o ella mismo. Pero claro, nosotros los peluqueros, después de tantísimos años, hemos hecho tantas cosas, sabemos también por repetición y por experiencia, y sabemos aconsejar o sabemos descubrir cosas en el cabello que igual la clienta desconoce, o cosas que la clienta o el cliente han intentado esconder durante mucho tiempo, y lo que hacemos es exponerlo y hacer que un poquito se liberen, que les ayudamos a que no estén tan encorsetados o encorsetadas. Pero al mismo tiempo sé que hay clientas y clientes, sobre todo clientas, a las que les da miedo porque dicen, wow, son demasiado modernos. Eso es Albado. A ver, sería muy triste no ser moderno, porque quiero decir, entiendo yo, ser moderno, ser contemporáneo, vivir el momento en el que vivimos. Eso es. Entonces, yo no entiendo estar anclado en ningún tiempo pasado. Y bueno, la verdad que en la farmacia viene mucha gente a pedirnos ayuda. Y aquí, ¿tú crees que viene mucha gente pretendiendo que el cambio de look sea lo que les va a cambiar la vida? Sí. Es que de hecho yo te digo que lo cambia. El cabello cambia la vida, lo que más cambia, pienso yo. A ver, un poquito se tiene que coger con pinzas, y no estoy diciendo que aquí no somos ni psicólogos ni queremos serlo, que para eso hay psicólogos y psicólogas maravillosos, que además son clientes y clientas nuestros y nuestras. Pero sí cambia. Mira, hay algo muy chulo, muy interesante, que a nosotros nos gusta decir, que lo dijo Vidal Sassoon, que el corte de pelo es lo único que te queda cuando estás desnuda. Entonces, por supuesto que un corte de pelo es súper importante. Por eso para mí es muy importante que no sea un cabello, que no sea un pelo largo, medio, corto y ya está,
sino que haya un corte que se vea que está marcado, que está trabajado, que está suavizado, que sea fuerte o que sea suave. Pero por supuesto que un corte de pelo anima, un corte de pelo, si te lo haces cada cierto tiempo, o un arreglo de cabello, un color o unas mechas, por supuesto que anima porque te hace sentirte mejor y porque es renovación. Pero es una renovación mucho más importante, pues eso, que un maquillaje o que un cambio de ropa. Sinceramente, para mí lo es y así lo defiendo, porque es lo único que te queda cuando estás desnudo o desnuda. Entonces es súper importante. Bueno, hemos hablado muchísimo de peluquería, pero yo al final, si te quería traer aquí, es porque a mí, Albado, lo que más me gusta es que es un espacio donde lo que menos importa es que te corten el pelo. Correcto. Y cuéntanos un poco, ¿cómo ha evolucionado Albado? O sea, ¿cómo fue? Porque eso, desde que abristeis el espacio, ya empezasteis con todas las actividades que hacéis. ¿Fueron ligados de la mano o ha ido poco a poco? Sí, mira, realmente me lo podía haber estudiado o haberlo buscado, pero realmente yo no sé cuándo fue la primera exposición que se hizo o el primer evento o el primer taller, pero sí, prácticamente desde el principio. Claro, Albado es un espacio que es activista, es un espacio que damos plataforma a diseñadores, diseñadoras, a artistas, a la música. Entonces sí, desde el principio hemos hecho exposiciones o tenemos exposiciones. Ahora mismo tenemos la exposición de Borja Sepulcre, que aquí tenemos dos. Sí, aprovechamos, ¿no? Estos son 2 cuadros de los que ahora mismo están allí en la peluquería. Eso es, sí, sí. ¿Y Borja quién es? ¿Es un chico de...? Es un chico ilicitano, realmente él es diseñador industrial y este tipo de obras de arte las hace, bueno, como hobby, pero también tiene como... Ahora me mata Borja si no lo explico bien. Bueno, él es diseñador industrial y trabaja para una empresa muy conocida y muy reconocida a nivel internacional de iluminación. Vale. Trabaja en Valencia y él, ahora no me acuerdo cómo se llama su estudio. Él tiene un estudio que hace pintura, hace este tipo de ilustraciones, pero también él hace mobiliario y cosas muy exclusivas y muy, muy bonitas. Bueno. Muy bien, pues yo al final, desde que voy yendo a Albado, es verdad que desde el primer momento, o sea, yo he ido a exposiciones, he ido a talleres, he ido a catas, he ido a conciertos, he ido a teatros, he ido incluso hasta comidas que te gusta organizar con tus amigos. Cuéntanos, correcto. ¿Cómo surgió esa idea también? Porque haces allí de todo. Hacemos de todo y una de las cosas que más me gusta es que, claro, para mí Albado 3, ese espacio que realmente empezó llamándose José Ángel García y hoy en día se llama Albado 3 desde hace unos años, para mí es mi casa, es más mi casa que mi propia casa, porque de hecho yo casa permanente casi nunca tengo porque me encanta cambiar. Bueno, me encanta. Por situaciones he tenido que cambiar de casa y al mismo tiempo es que me gusta cambiar. Entonces es mi casa y entonces pues hacemos cenas, hacemos comidas, porque me gusta reunir a la gente en mi espacio, pongo mi música y hacemos dentro del salón lo que queremos, porque estamos libres y encantados. También, como tú has dicho, exposiciones, se hacen también, hemos hecho colectas para ONGs, un montón de cosas muy chulas, muy interesantes. Tantas cosas que hasta... Realmente para mí, lo que no me gusta es pasar y ya está, tener un salón y nada más, sino que quiero hacer, y lo hago, quiero hacer siempre algo más, o bien por gusto mío, por gusto de mi equipo, de las clientas y de los clientes, pero también para ayudar a los demás o, en definitiva, para intentar hacer que el mundo sea un poquito diferente y no solamente por el cabello, porque yo lo tengo claro, que cortando el cabello o haciendo el cabello cambiamos las vidas de la gente, pero no es suficiente, hay que mojarse y hacer algo más interesante, más profundo. Hoy en día no es suficiente, pero bueno, tantas cosas hacéis y tanto llama la atención de todo el mundo, ¿no? Que hasta el mismísimo Dembski te ha hecho un mural que tienes ahí en la farmacia que a mí me fascina. Sí, Dembski, que precisamente es ahora el 8º aniversario de Neofuturo, que es su estudio, su espacio, que está aquí en Elche, es un espacio muy bonito, y tengo la suerte de haber contactado con Dembski. Tengo 2 maravillosos murales en la fachada de la peluquería. Eso es algo muy interesante, son 2 murales que están impresos en azulejos. En azulejo. Y ahora mismo no me acuerdo el número de azulejos, él sí lo sabe, y está precioso. Entonces, claro,
La peluquería es un espacio donde queremos tener arte para los clientes, pero también nosotros queremos que la calle sea un espacio donde exponer arte y bueno, la verdad es que me satisface mucho tener en aquel rinconcito dos preciosas piezas de arte de Dembski, de alguien tan reconocido a nivel internacional. Bueno, es que el rincón parece otro. O sea, Sí. desde que están las dos murales, yo que cuando viene gente a visitarme, pues suelo comer cerca ahí de tu centro y me gusta siempre pasar por ahí a hacernos alguna foto porque es que al final, pues bueno, está claro que son Sí, obras sí. de arte y que tener la suerte de tenerlos ahí en ese espacio pues es muy bonito. Sí, sí, sí. Cuéntanos también, de todas las cosas que has hecho, ¿hay alguna que recuerdes especialmente? ¿O todas te han parecido bien? O sea, quiero decirte, ¿ha habido alguna que diga, jolín, pues recuerdo que hicimos este concierto que fue la leche o esta colecta? Porque yo es que he vivido, o sea, que tú has hecho desde mercadillos de flores, o sea, es que has montado tú cualquier cosa Mira, allí. fíjate, una de las cosas que más me gustó, wow, no me acordaba, muy bonito, con el señor Flaco, perdón, con el señor Flaco hicimos una lotería mexicana. Eso fue brutal. Maravilloso. Entonces, Aparte de que lo pusiste todo lo precioso. que hicimos, claro, lo que hicimos fue, eso fue un sábado, la noche anterior, y pusimos como un mercado de frutas, verduras y hortalizas. Precioso. Se puso por la noche. Además, al día siguiente llegamos a la peluquería y claro, es que olía a eso, a frutas, verduras y hortalizas. Estuvo toda la mañana puesto y después fue súper bonito porque el señor Flaco hizo sus especialidades mexicanas, maravillosas, y entonces él mismo, bueno, conseguimos la lotería, las cartas de la lotería mexicana y él mismo lo que hizo fue hacer las rifas. Esto ocurre en los mercados. En los mercados mexicanos lo que se hace es que hacen este tipo de rifas y entonces la gente gana, pues eso, 1 kilo de arroz o gana cosas de comida, cosas que se venden ahí en el mercado. Y lo que hicimos fue, después de comer los aperitivos que hizo señor Flaco, Odiel se llama, lo que hicimos fue ir regalando todas las frutas y verduras que había en la peluquería. Entiendo que en la eso, mesa. Entonces fue muy bonito. para el que no conozca, señor Flaco es un chef de aquí de Elche, ¿no? Sí. Que tiene, o sea, puedes contratarlo para cocina en tu privada. casa o incluso luego yo lo he visto que hace también colaboraciones con algunos restaurantes así famosos. Sí, así es. O sea, no, yo recuerdo que lo tenías súper bonito, que además te trajiste todas las precioso. banderas mexicanas. Sí, sí, que sí. estaba aquello, Estaba o muy sea, como bonito. muy chulo. Muy bonito. Pues oye, pues esta parte la vamos a dejar y vamos Muy a ir bien. a la parte más central de esta sección, que vamos a jugar un poquito a una sección que yo le llamé el això, el allò, y entonces vamos a ver por Això dónde o allò. sales tú, això o allò. Tú Sí. parlas mejor que yo el valencià. Oh, de la folla. ¿Tú qué eres más? ¿De cuidarte por fuera, o sea, de dermocosmética o de complementos alimenticios, de cuidarte por dentro? Pues la verdad es que ninguna de las dos. Ay Dios, Sí, es verdad. ¿de qué vamos a vivir nosotros No sé. contigo? Bueno, ahora empezaré a comprar. ¿Y eres de los que acumulan medicamentos caducados o los revisas periódicamente? No acumulo. No acumulas. Que esto es una de las cosas que nosotros ahí tenemos no. nuestra batalla continua con Sí, la gente. No uso muchos tampoco. ¿Eres de los que se fotoprotege a diario o eres de los que dice, ay, por un poquito no pasa nada? No. Vamos a tener que hacerte un kit, ¿eh? Sí. Ya te hemos regalado bueno, me unos pongo complementos. protección cuando voy a la playa. Bueno, oye, Sí, claro. está muy bien ya. Claro. Entonces, por ejemplo, este fin de semana me he puesto Muy bien. protección, sí. ¿Y eres de los que utiliza ChatGPT o de los que pide consejo cuando va a la farmacia? Pido consejo cuando voy a la farmacia, por supuesto. Sí. Estas cosas ni se me ocurre entrar a... Que quiero que me lo cuente alguien experto como el señor que ha estado anterior, como Iván. Ah, muy bien. Que me explica las cosas. Y ya si nos vamos a la parte más ilicitana, ¿qué eres más, de Nit de l'Alba o de la Roa? De la Nida al Alba, ¿Por? porque me parece precioso ese espectáculo de fuego y de luces. Me gusta mucho, sí, la cueta me encanta, me vuelve loco, sí. Es Y todo polvorín, ¿eh? concentrado, sí. Sí, lo que no me gusta es que todos los días hay atracas, eso no me gusta. ¿Eres más de Aleluyas o de Ramos? De Ramos. ¿De me gusta Ramos? más, Sí. Ah, pues desde tu casa se ve muy bien, ¿no? Sí, además me parece muy interesante porque está conectado con la tierra, con las palmeras, con la artesanía, con el origen. Entonces me gusta mucho el Domingo de Ramos por eso. ¿De dátil o de arroz con costra? De arroz con costa, por supuesto.
Por supuesto y gracias. Y Como dijo el otro día la Basilisa, Me y un platito a estas horas no nos Sí. vendría mal, lo vuelvo a decir. Sí, sí, además lo suelo comer muy a menudo, el arroz con costra, me gusta mucho. Y esta tengo claro lo que nos vas a decir, pero ¿eres más de valenciano o de castellano? A ver, mira, por supuesto que de las dos cosas, pero primero valenciano porque es la lengua de mi casa. Claro, yo pienso que el valenciano no solamente tiene por qué ser de la lengua de casa, yo creo que si en mi casa no se hubiese hablado valenciano, yo creo que yo lo hablaría. A mí me agrada molt que tú sí. parles valencià. Y me pasó una cosa muy bonita, la puedo contar el La otro puedes día. contar. Mira, el otro día estaba con mi amiga Eva comiendo en el Paquito que hay por... Sí, en el Raval. No, el Raval no, el que hay por Gabriel Miró, creo. No, Gabriel Miró, no, por aquí cerca de la pasarela. Y de repente nos atiende un camarero que hablaba un precioso acento castellano y yo rápidamente me di cuenta que ese acento no era de la península ibérica, pero nos oyó hablar valenciano a Eva y a mí y se puso a hablar valenciano y me encantó. Entonces vi un poquito de luz en toda esta oscuridad que a veces siento Sí, sí. alrededor de la lengua de mi casa. Bueno, yo creo que cada vez más eso está cambiando un poco. Yo Espero. tuve la suerte de vivir 6 años en Pamplona y visitaba mucho el País Vasco, y aunque no tenga mucho que ver, pero a mí me gustaba mucho porque ellos en el mes de octubre, creo que era cuando hacían el mes de iniciar todas las conversaciones con euskera y no pasaba nada. Tú si No la pasa podías nada. seguir, la seguías, y si no, automáticamente cambiaban a castellano. Sí, sí. Pero bueno, sí, yo creo que cada vez más, yo en la farmacia además me Sí, animo sí. mucho a hablar valenciano y los clientes se ríen de mí, en plan bien, porque ven que hago el esfuerzo y les hace mucha Sí, gracia de sí. que yo lo intente. Sí, sí, además sí es verdad, cuando tú empiezas a hablar en valenciano, sobre todo con los más jovencitos y jovencitas, como estudian en valenciano, todos te siguen en valenciano, prácticamente todos. Bueno, ¿cuál Está es muy bien. el primer Da igual. recuerdo que tú tienes de pequeñito de haber entrado en una farmacia? Me encanta el olor a medicamento, a farmacia. O sea, es Y que el mi- olor de la farmacia que ¿Qué la es? gente cree es la valeriana. La valeriana. Suele ser lo que más Pues huele. me encanta. Las hierbas, o sea, es algo muy Te característico da de las tra- farmacias. Te da tranquilidad. Te ahí da te mucha sientes tranquilidad. seguro. Eso es. Y bueno, y si tuviésemos que hablar ahora para hacer tu propia fórmula magistral, ¿cuál es el pequeño detalle diario que crees que deberíamos regalarnos todos para ser un poquito más felices? La tolerancia. Así que hoy en día esto, la verdad que falta un poco a veces, ¿eh? Sí, y también me la tengo que aplicar yo. Y si quisiéramos dar un consejo, ¿qué consejo nos darías para elegir porque al final esto no es perfecto y has dicho antes que no, pero cuando alguien viene y tú dices que pues al final se dejan aconsejar, ¿qué consejo le suele dar para un buen corte de pelo? Bueno, lo importante es aceptar la textura, casi siempre aceptar la textura de cabello que tú tienes aceptar la textura de cabello que tú tienes y hacer que el cabello mande. Y a partir de cómo manda el cabello, se crea el corte y vas a ser mucho más feliz y vas a estar mucho más cómoda. Muy bien, y ya para ir terminando, ¿cuál es tu rincón favorito de Elche? Mi rincón favorito de Elche. En el que tú te perderías para desconectar, para buscar inspiración. Hombre, me encanta el parque. El parque de los Patos que le llaman, me encanta. Todo. El Hort de Baix, sobre todo. El Hort de Baix es precioso. El Hort de Baix me gusta muchísimo. Muy bien, pues Maravilloso. oye, es un sitio muy chulo. Y hoy Muy queríamos precioso. inaugurar contigo una cosa nueva que no hicimos en el primer capítulo. A ver qué tal. Coge una tarjetita de estas. Vamos a ponerte un poco a prueba tu conocimiento de farmacia. A ver si eres capaz de leerlo a la primera. Rivarosaban. Sacban. Bueno, al final, mira, inauguramos con José Ángel. Estos son principios activos de los que tenemos en la farmacia que a nosotros nos ha costado mucho aprender. Esto es el Rivaroxaban. Y de paso queremos aprovechar. ¿Qué te inspira a ti el Rivaroxaban y para qué crees que lo utilizamos en la farmacia? Algo relacionado con la respiración, con la nariz, no sé. Podría ser, No pero sé. bueno, es un medicamento que utilizamos para mejorar la circulación sanguínea. Mira. Pero bueno, No esto, sé. esto, me parecía que era muy gracioso porque es que utilizamos unos nombres Me y es tan encanta. complicado, ¿sabes? Que lo intentéis acertar. ¿De dónde viene ese nombre? Este no lo sé, o sea, se lo Vale. tendríamos que preguntar a los que se lo han puesto. Muy bien. Y ya para cerrar, ¿cuál es el producto de farmacia que nunca falta en tu botiquín? Los condones. Hombre. No. Pues, hombre, pues pero no es estaría verdad. muy bien, ¿eh? Porque tenemos muchos problemas con eso. La pasta de dientes que sabe a veneno, que es la que más me gusta. Ah, sí, es verdad, que no vamos a decir la marca, pero la compras, que Me sabe a encanta. veneno. Sí, me gusta mucho.
Bueno, y antes de cerrar esto, la verdad que la anterior invitada que tuvimos en el podcast, porque ya va llegando esto a su fin, inauguró una nueva sección en la cual dejó un regalito para ti, que ella no sabía que ibas a ser tú, y lo tengo aquí y te hago entrega de Y él. lo tengo que abrir aquí. Lo tienes que abrir, te ha dejado una notita. Busca el momento, la Basilisa, busca el momento, desconecta, respira, después el resto. Y un corazoncito. Y un corazoncito. Y son las maravillosas velas. ¿Dónde está la cámara? ¿Tú la tienes ahí? Ahí, las velas. Fantásticas, huele a, claro, a pastelería. Perdón. ¿Pastelería? Sí, A ver, mira, ¿cuál te ha tocado? a confitería, croissants. Pues sí. Y bueno, Estoy supongo... intentando utilizar solo palabras castellanas, no utilizar Puedes palabras hablar en valenciano, inglés. el que nos queda No, de- no, bueno. Y supongo que si ella ha dejado algo para ti, tú habrás traído algo para nuestro próximo invitado porque ya tenemos tercer capítulo en marcha. Aquí lo tenemos. Vale, pues este lo dejamos Un aquí sobrecito. para el siguiente invitado, que no lo sabréis hasta el próximo capítulo. Y nada, solo tengo que decirte que muchísimas gracias, José Ángel, por haber venido al segundo capítulo de este mi podcast. Estoy encantado, Manuel. ¿Has estado a gusto? Muchísimo, quiero repetir. ¿Quieres repetir? Bueno, pues yo estoy encantado de que hayas venido, darte las gracias por el corte de pelo y por haber venido. Y que nos vemos allí en tu salón, que la verdad que es un lujazo contar con sitios como Albado, que a mí me dan la vida. O sea, yo parece que evidentemente he traído en mis primeros capítulos a los que más confianza me habéis dado en el barrio, pero es que es una suerte poder tener tan cerca y en una ciudad como Elche un espacio que realmente puede ser equiparable a cualquier ciudad europea o incluso del mundo y donde pasan cosas tan bonitas como las que pasan en tu peluquería. Gracias a ti por conectarnos. Bueno, y después de arreglar el mundo, la política, toca volver a poner los pies en el suelo, o mejor dicho, detrás del mostrador, porque ahí es donde se libra la verdadera batalla diaria contra el estrés ilicitano. Y para eso llega la sección que más os gusta, Crónicas del Mostrador, de la mano de la persona que comparte conmigo cada susto, cada receta, cada latido acelerado de la farmacia. Ella sabe perfectamente cuánta gente ha entrado este mayo pidiendo algo para los nervios o algo porque no duerme con el calor que ya empieza a hacer en Elche. Ya está aquí con nosotros Janet. Janet, bienvenida. Muchísimas gracias. Porque en el mostrador sabemos que cuando viene alguien y nos dice dame un magnesio, la respuesta no es tan fácil como coger el primer bote de la estantería, que si glicinato, que si malato. Pero bueno, antes de entrar otra vez a hablar del magnesio, ¿en qué parte de Elche vivías cuando viniste? Yo cuando vine vivía en la zona de Carrús. De Carrús. ¿Vale? Y de ahí, o sea, te fuiste luego a vivir creo que fuiste a Callosa, ¿no? Porque aquí todo el mundo lo sabe, que has estado viviendo en Callosa y ahora vives Ahora vivo en Aspe, en plena naturaleza. en el campo, ¿no? En el campo. Ahí poco magnesio necesitarás. Eso. Bueno, siempre hace falta. Siempre hace falta. Y oye, cuéntanos, ¿por qué decidiste estudiar técnico en farmacia? Pues antes de finalizar cuarto de la ESO, tenía claro que quería hacer un ciclo de grado medio. Y cuando vi lo de farmacia me gustó porque era lo relacionado con la salud, atención al paciente, poder ayudar. Me gustaba mucho cara al público. Vale. ¿Y desde entonces ya cuánto tiempo llevas trabajando en la farmacia? Pues 23 años. O sea, llevas mucho más tiempo que yo, evidentemente, que solo llevo 4. Y por eso, pues bueno, la verdad que tenemos mucha suerte de tenerla hoy con nosotros y aprovechando todo lo que nos ha contado Iván, vamos a intentar poneros un poco en contexto y vamos a hacer un repaso sobre las diferentes marcas que tenemos en la farmacia que contienen magnesio. Y bueno, para ello vamos a empezar por la primera marca, que es la que más vendemos, ¿no? Que es la de NHCO, que yo creo que la conoces bastante bien, ¿no? Efectivamente, que esto lo que es bisglicinato de magnesio aminoquelado, porque como muy bien explicó Iván, esto al estar unido con un aminoácido hace que tenga una excelente absorción y tolerancia. Es como si estuviera enmascarado. Y además, eso lo añado yo, porque yo de lo que más sé de eso, es el que mejor precio tiene, porque con un envase, en este caso el grande, tenéis para 1 mes y medio. Entonces es nuestro producto más vendido. Si sumáramos todos los magnesios que tenemos en la farmacia, ¿cuántos magnesios vendemos a lo largo del año? Porque creo que tú tienes más o menos el cálculo hecho, ¿no? Pues más o menos, el cálculo es antes que más o menos 2 diarios, pero 2 ahora diarios. cada vez va al alza, 2, 3, 4 al día, 5. Imagináis lo que supone, ¿no? Lo que hablábamos antes, que no hay conversación en la que se precie, que no se hable de magnesio. Y es que nosotros todos los días tenemos 2 consultas de magnesio en la farmacia y por eso queríamos hacer este podcast, porque la verdad que ha sido una verdadera revolución. Pero si el de NHCO se caracteriza porque es bisglicinato, cuéntanos, ¿qué hizo Isabel Viña para diferenciarse? Pues Isabel Viña, que está ahí, pues es una combinación de bisglicinato de magnesio con malato, porque ella también lo que quiere conseguir que sea una absorción rápida y que nuestro cuerpo tenga una alta concentración de magnesio.
Vale, o sea que lleva en este caso 2 sales, ¿no? Bisglicinato y malato, lo que pasa es que no va aminoquelado como el de NHCO. Exactamente. Y luego, por último, el que acabamos de recibir hace poquito dentro de estos más modernos, ¿vale? Que ha sido el de superlativa. ¿Cómo nos diferenciamos el de superlativa respecto de los otros dos? Es también una combinación como el de Isabel Viña, pero esta vez es bisglicinato de magnesio con una novedad que es N-acetiltaurinato y junto con vitamina B6, que vemos que el N-acetiltaurinato lo que hace que es más rápido a nivel cerebral. Vale. Y aparte que lleva, me decían, ¿no? Lleva también vitamina B6, que también es un relajante muscular, ¿o por qué se Sí. incluye en la fórmula? Porque la vitamina B6 sabemos que va muy bien para la fatiga mental, para una correcta función psicológica. Muy bien. Y luego tenemos otros 2 que han sido durante muchísimo tiempo los que más hemos vendido y que vamos a hacer también un poco mención porque a día de hoy se siguen vendiendo. Por un lado, el de Cinfa, el DNS, ¿qué es lo que lo caracteriza el Vitans? Bueno, los otros que no hemos mencionado son cápsula, pero este formato efervescente y contiene la sal de citrato, junto con también está interesante porque contiene vitamina del grupo B, C y D. Entonces, pues podemos recomendarlo, como la imagen lo indica, para un deportista, personas que están muy cansadas. ¿Vale? O sea que en el caso mío, que me gusta hacer medias maratones, sería el ideal para tomar, ¿no? Perfecto. ¿Y cuándo lo tendría que tomar este? O sea, en el caso de las carreras, ¿antes o después? Lo suyo sería antes. ¿Vale? Para tener más energía y aparte, ¿no? Evitar luego estar más cansado. Y el último, que es el que al final ya la verdad que ha bajado bastante o sea, es el que menos vendemos, el de Leotron. ¿Cuál es lo que lo caracteriza? La verdad que fue uno de los primeros en salir y claro, la sal que contiene sabemos que es carbonato de magnesio. Entonces eso tiene una absorción muy poca, de un 5 a un 10%. Y añadido que puede dar molestias digestivas. Sí, eso lo ha dicho Iván, pero bueno, al final sabemos que ese poco absorción que tiene podría ayudar algo y si encima quieres tener un poco de efecto laxante, pues oye, lo tendrías todo en uno, ¿no? Eso, que cada uno decida. Cuéntanos, o sea, si hemos visto que al final somos capaces de vender 2 envases de magnesio diarios, ¿cómo se ha visto afectado en la farmacia la venta de melatonina o de productos para el sueño en relación a la nueva tendencia de utilizar magnesio para descansar un poquito más? Es verdad que antes la gente, por ejemplo, relacionaba melatonina para dormir y el magnesio para el tema del deporte y cansancio. Pero se ha visto que la melatonina es una hormona que nuestro cuerpo fabrica de forma natural, pero hay veces que el estrés, los cambios horarios, si has tenido un viaje, todo eso afecta a la producción natural. Pero su efecto solamente es para conciliar, o sea, dura unas 3 horas, a diferencia del magnesio, que es un mineral tan importante que, como antes dijo Iván, participa en la regulación de más de 300 reacciones bioquímicas. Entonces, esto hace que sea muy importante suplementarnos, porque otra vez repitiendo lo que dijo Iván, la alimentación no es la adecuada, nuestro cuerpo no absorbe tampoco el magnesio correcto con la alimentación y el estrés hace que lo eliminemos, así que no hay que tener miedo porque el magnesio no se acumula y nos ayuda a generar más melatonina. Y luego otra cosa que tú que además vives en el campo y que Iván lo ha dicho y me ha gustado un montón, es que hoy en día, ¿no? Las tierras de las cuales proceden la mayoría de alimentos que tomamos y que suponemos que son ricos en magnesio, ya no son tan fértiles, o sea, no son tan ricas en este tipo de mineral, ¿no? Efectivamente, entonces claro, muchas personas te pueden decir, es que mi alimentación es correcta, está bien, sí, pero la alimentación no tiene los minerales suficientes. Porque tú al final que eres muy estricta para eso y vives en el campo y hoy en día la mayoría de cosas que decía Iván, ¿no? Los garbanzos, o sea, ha hablado de las semillas, o sea, seguramente van a tener las mismas concentraciones. Exactamente. Vale, y oye, cuéntanos algún caso de éxito en los que tú hayas recomendado magnesio en la farmacia, porque al final si lo cuento yo, la gente igual se lo cree menos, pero a ti que te conoce mucho más tiempo la gente, igual va a decir, jolín, pues igual es el momento de empezar. Casos de éxito muchísimos, sobre todo mucha gente a nivel de poder dormir mejor, tener un sueño más reparador. Uno de ellos es una clienta, bueno, una señora que no venía muy habitualmente, entonces me pide un medicamento que se vende de venta libre, sin receta, que su principio activo es dosilamina. Me lo pide, pues entro, se lo doy y le pregunto, porque ella está receptiva a aceptar un consejo, le digo, ¿hace mucho que no puedes dormir? Y ella me dijo que sí, que ya mucho tiempo durmiendo, que entiende que no es lo adecuado tomar ese medicamento porque se levanta con somnolencia. Entonces yo le explico de los beneficios del magnesio y el resultado cuál fue, que al mes pues vino por su otra cajita de magnesio porque tú le ayudó pues a relajar y a poder tener un buen sueño. Hombre, sería, o sea, ha sido un caso de éxito y tampoco queríamos poner y hablar solamente de los casos de éxito que hemos tenido dentro de la farmacia porque yo soy uno de los casos. O sea, empecé a tomar magnesio y vamos, se lo puede decir cualquiera de las personas que trabajan en la farmacia que he tenido que pasar de tomármelo por la mañana como me lo tomaba cuando llegaba a tomármelo por la noche porque a la 1 o la 1:30 literalmente me tenía que bajar a dormir porque no lo podía soportar. Pero yo creo que Mariloli, ¿no? También está igual. Sí, Mariloli es muy graciosa porque el otro día me dice, es sonar el despertador
y tengo el cuerpo tan relajado que tengo que esperar unos minutos a levantarme. Y eso te que está tomando magnesio, ¿no? Efectivamente. ¿Y hay alguna otra anécdota más que nos hayan contado? ¿Me contabas alguna que te contó también? Sí, Noelia me contó una también muy interesante de que una chica tuvo un suceso bastante, bueno, desagradable, claro, la pérdida de un familiar. Entonces, claro, eso influyó en su tensión al tenerla un poco alta. Entonces el médico también le puso un holter para ver que esto es el aparato que mide en las 24 horas, en periodos, la tensión como la tienes. Entonces el consejo nuestro, ¿cuál fue? Que se tomara magnesio y también lo que le aconsejó el médico. Pero el resultado fue que la chica al poco tiempo vino a por su caja, por otra caja, porque le fue muy bien. Incluso esto hizo que se lo aconsejara que se lo tomara su marido. Ah, muy bien. O sea, lo están tomando los dos. Los dos. Que la mayoría, pues porque sepáis también que ya veis que hay muchos formatos, como podéis ver, que los tenemos tanto en formato mensual como en formato trimestral. Y bueno, cuéntanos ¿qué pistas o cuando tú estás en la farmacia en el mostrador, que al final es muy complicado, ¿qué pistas te da a ti para decir, oye, esta persona necesita tomar magnesio? Pues mira, Manuel, todo el que entra por la oficina de la farmacia necesita magnesio. Porque como antes hablamos, más de 300 funciones de nuestro organismo lo necesitan. Entonces, personas que estén con nerviosismo, ansiedad, dolores de cabeza, sabemos que para la salud ósea, porque sin magnesio la vitamina D no se absorbe bien. Como antes dijo Iván, los que toman inhibidores de la bomba de protón como omeprazol, esto hace que cambie el pH de nuestro estómago y no se absorba igual de bien. Personas que están a dieta, porque también mejora la resistencia a la insulina. Entonces, pues, todos lo necesitamos. Muy bien, ¿no? La verdad que nosotros en la farmacia es que hemos visto un crecimiento y por eso quisimos dedicar este capítulo del podcast a hablar de la revolución de lo que ha supuesto la ingesta o la toma de magnesio. Pero bueno, cuéntanos, al final también veo que el magnesio está muy implementado en los complementos alimenticios que tomamos, pero ¿hay algún otro complemento alimenticio que deberíamos tener en cuenta que también lleve magnesio a la hora de tomar para no superar esa cantidad máxima o esa dosis máxima? Sí, por ejemplo, 2 ejemplos. Viene alguien que tiene nerviosismo, que está con ansiedad. Es verdad que nuestra primera recomendación es, si se está tomando magnesio, debería de tomárselo, pero necesitamos otro producto que tenga otros ingredientes para que tenga una cobertura a 360 grados. Entonces, claro, hay productos que aparte de llevar ashwagandha, pues llevan magnesio. Entonces ahí le aconsejaríamos cómo tiene que combinarlo. O también personas que tienen problemas de dolores articulares, el magnesio, muy bien, pero tiene que acompañarlo con otros productos de colágeno, arpagofito. Pero claro, ahí estamos nosotros, como tú antes mencionabas, que nosotros tenemos detrás la evidencia, los estudios, para dar un buen consejo al paciente. Y si tenéis cualquier duda, yo creo que lo mejor es que paséis por la farmacia porque ya veis que en este caso Janet o cualquiera de los que trabajamos ahí os va a poder hacer una buena recomendación porque hoy en día a veces estamos súper suplementados. Entonces no está de más muchas veces, que yo creo que vosotras también lo hacéis, tráenos lo que te estás tomando, que veamos, que ordenemos y que pongamos en valor qué cosas sí, qué cosas no, para que al final no estés duplicando qué complementos tomar. Pero bueno, oye, yo creo que hemos tenido un capítulo de magnesio brutal, pero es que no quería cerrar este capítulo sin antes, volver a hacer mención. En el otro capítulo hablábamos de lo que supuso todo el cambio que hemos tenido con las tarjetas, porque bueno, el otro día, ¿no? Veíamos que a Adrián venía alguien y no le funcionaba la tarjeta, ¿no? ¿Y pasó algo? La verdad que es maravilloso porque ahora con la nueva tarjeta SIM virtual, claro, vino el cliente, no le funcionaba la tarjeta y claro, esto si hubiera pasado antes, la persona tiene que ir al centro de salud, luego ir al banco, pagar la tasa, pero no, ahora no. Le ayudamos a que con la aplicación pues se descarga la tarjeta SIM virtual y ya el paciente contento porque se lleva su medicamento y nosotros también. Pero bueno, después de todas las consultas que tuvimos el mes pasado resolviendo relacionadas con el tema de la tarjeta sanitaria virtual y cómo ponerla en el móvil y cómo agregar a todos los familiares, ahora viene una cosa nueva que hemos querido adelantarnos y contaros unas pinceladas de lo que va a ser, porque va a cambiar el sistema de copago que vamos a tener o que vais a tener todos los usuarios. Entonces yo creo que hay como 5 cambios, ¿no?, importantes que van a ser. ¿El primero cuál es? El primero es que los trabajadores activos van a tener un techo, un tope mensual. Ah, eso está muy bien, ¿no? Porque así los que estamos en activo no vamos a tener que pagar todo lo que pagábamos antes, sino que en función, al final va a llegar un tope como tenían los pensionistas, ¿no? ¿Y eso en función de qué va a ser? Va a ser, que es lo segundo, en función de la renta. Los topes ahora en función de la renta van a cambiar. Vale, o sea que los trabajadores activos, en función de la renta que tengamos anual, tendremos un tope u otro, ¿no? Habrá como 5 o 6 topes. Entonces, pues la verdad que entiendo que pues pagarán pues desde 8 euros, creo que es la más baja, hasta, pues bueno, hay algunos que llegarán a pagar hasta 60 euros en el tope que tengan. Pero bueno, ¿cuál es la tercera? El tercer cambio que va a haber en el copago. La tercera, que dentro de los pensionistas habrá, sí que como está ahora, los 3 rangos que hay, pero cambiarán los topes. Ah, o
sea que igual ahora empezamos a tener como cuando hay algún cambio, ¿no? O sea, nos va a tocar alguna conversación nueva con vosotros, que volvemos a decir que nosotros en esto no tenemos nada que ver, solo os informamos. Pero bueno, que si tenéis cualquier duda podéis venir a preguntarnos, porque ya veis que estamos anteponiéndonos a todas esas dudas que os van a surgir. ¿Y cuál es la cuarta? La cuarta es que es muy cómodo. Este proceso es automático, no hay que ir a ningún sitio, hacer trámite ni nada. Claro, esto automáticamente el día que se haga el cambio aparecerá en vuestra tarjeta SIP y nosotros en la farmacia os diremos que pagáis más o que pagáis menos, es donde empezará nuestra conversación con vosotros. Pero bueno, hay una quinta que yo creo que es tranquilizadora para mucha gente, ¿no? Sí, porque los colectivos más vulnerables van a continuar de no pagar nada, están exentos, como por ejemplo las personas que están en el paro. Pues oye, la verdad que cerramos un segundo capítulo muy interesante. Yo creo que has estado cómoda, Janet, ¿te ha gustado? La verdad que sí, me ha ¿Tu primera encantado. intervención? Mi primer podcast, Pero no el último. a eso espero. Yo quiero dar las gracias a Iván, que ha venido, que nos ha hecho una intervención espectacular relacionada con toda la casuística que tenemos del magnesio. A José Ángel, que bueno, es mi peluquero, pero ya lo puedo considerar un amigo, porque yo la verdad que estoy encantado cuando voy allí, es que me siento tan tranquilo. A ti, Janet, por haber compartido. Y no quería cerrar el capítulo sin hacerle una pequeña mención, porque tenemos la suerte de que en la farmacia, en la plaza donde tengo la farmacia, está Jero, el de Tripiana, que él cada capítulo se ha propuesto traernos unas flores diferentes. En este caso nos ha traído un ranunculus, que además ha querido que fueran violetas, o en este caso lilas, que según lo que dice la teoría de las flores es porque sienten admiración, ¿no? Las personas que regalan este tipo de flores. Yo siento admiración por todos los que habéis venido hoy aquí al podcast, o sea, porque la verdad que es un lujo teneros. Y sobre todo, que muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Yo pensaba que iba a ser un podcast que se iba a quedar en gente de Elche, pero la realidad es que las estadísticas de lo poco que hemos podido ver es que ya nos escucha gente de varios puntos de España. Y nada, que ya tenemos preparados los invitados para la tercera edición, o sea, para el tercer capítulo del podcast. Y que bueno, que nos vemos aquí y que esperamos poder contaros muchas más cosas y muchas más anécdotas en la Rebotica del Salvador. Y os esperamos a todos en el tercer capítulo. Hasta pronto. Nos vemos por aquí.